Ey, sí, sí tú, el despachado que entró a este video y que estudia psicología. ¿No te gusta el conductismo? ¿Cansado de estímulo-respuesta y que tu perro no salive cuando tocas la campana? ¿Ni tampoco te interesan los traumas con tu padre o tu madre que dice el psicanálisis? Pues hoy te vengo a hablar de algo mágico y especial que te dará todas las respuestas o te dejarán con más dudas, y es sistemas humanos. Y tú me dirás, pero Shiz, ¿qué carajos son sistemas humanos? Relájate, persona que está viendo esto. Para que, para que entiendas esto, te debo hablar de 5 puntos importantes que te darán un contexto de lo que es sistemas humanos. Así conocerás un poco más de este mundo loco de la psicología. Empecemos. Mira, para empezar esto, debemos saber que la diferencia entre sociedad y comunidad radica en su organización y propósito. Una sociedad se refiere a un grupo de personas que comparten una ubicación geográfica y estas están conectadas por normas y valores comunes. Por otro lado, una comunidad es un grupo de personas que comparten intereses, objetivos y participan en actividades conjuntas. En términos más específicos, una sociedad se puede entender como un conjunto de individuos que comparten una nacionalidad o ciudadanía en común. Por ejemplo, los habitantes de un país forman una sociedad. En cambio, una comunidad se refiere a un grupo más reducido de personas que se organizan y trabajan juntas para lograr un objetivo común. Por ejemplo, una comunidad de vecinos que se reúnen para llevar a cabo proyectos culturales o de otra índole. Mientras que una sociedad se refiere a un grupo más amplio de personas conectadas por una ubicación geográfica o nacionalidad. Una comunidad se refiere a un grupo más pequeño de personas que comparten intereses y objetivos comunes. Para entender todo este mundo de sistemas humanos, tenemos que hablar de la columna vertebral de este enfoque o de esta teoría. Para que entiendas esto, tenemos que hablar de la teoría general de los sistemas. Esta teoría sostiene que los sistemas están compuestos por partes interconectadas que funcionan juntas. En el contexto de la psicología, esto implica que los individuos son parte de sistemas más grandes como las familias, las organizaciones y las sociedades. Advertencia: si te resulta familiar estos conceptos con las leyes de la termodinámica, biología o física, es mera coincidencia. Jamás y nunca le copiamos de otras ciencias. En la teoría general de los sistemas nos encontramos principios, los cuales son: entropía. Se refiere a la tendencia natural de los sistemas a desordenarse o perder energía. Los sistemas requieren de un flujo constante de energía para mantener su organización. Negentropía es el principio opuesto de la entropía. Se refiere a la calidad de los sistemas para generar orden y estructura a través de la adquisición y utilización de energía. Equifinalidad. Este principio sostiene que un mismo resultado o estado final puede ser alcanzado a través de diferentes caminos o condiciones iniciales. Es decir, hay múltiples formas de llegar a un mismo objetivo. Equipotencialidad se refiere a la capacidad de los sistemas para adaptarse y cambiar en función de las circunstancias. Los sistemas tienen la capacidad de utilizar diferentes recursos y estrategias para alcanzar sus metas. Homeostasis es el principio que describe la capacidad de los sistemas para mantener un equilibrio interno estable a pesar de los cambios en el entorno. Los sistemas buscan mantener condiciones internas constantes y compensar las perturbaciones externas. Morfogénesis hace referencia a la capacidad de los sistemas para generar nuevas formas y estructuras a lo largo del tiempo. Los sistemas pueden experimentar cambios y evolucionar en su estructura y función. Finalidad
Este principio se refiere a la capacidad de los sistemas para tener metas y propósitos. Los sistemas están orientados a cumplir objetivos y buscar adaptarse para lograrlos. Retroalimentación, o también llamado feedback, es el proceso mediante el cual la información sobre el desempeño de un sistema es utilizada para regular y ajustar su funcionamiento. La retroalimentación puede ser positiva o negativa. Sinergia se refiere a la capacidad de los sistemas para generar resultados o efectos que son mayores que la suma de las partes individuales. La sinergia implica una interacción y cooperación entre los elementos del sistema. Por último, nos encontramos con totalidad. Este principio enfatiza la importancia de considerar los sistemas como un todo integrado, un lugar de enfocarse únicamente en las partes individuales. Los sistemas son más que la suma de sus partes y requieren un enfoque holístico para su comprensión. Mira, para entender sistemas humanos, debes entender estas visiones como si fueras el avatar Aang con los 4 elementos, donde de primeras nos encontramos con el constructivismo. Es una corriente teórica que sostiene que el conocimiento no es una copia directa de la realidad, sino que se construye activamente a través de las interacciones del individuo y su entorno. Según esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso activo en el que el individuo construye significados y conocimientos a partir de sus experiencias y conocimientos previos. El constructivismo enfatiza la importancia del aprendizaje autónomo, la reflexión y la participación activa del estudiante en la construcción de su propio conocimiento. Luego, el construccionismo, por otro lado, es una corriente teórica relacionada que se centra en la construcción social de la realidad. Según el construccionismo, la realidad es construida a través de las interacciones sociales y el lenguaje. Los individuos construyen significados y conocimientos en colaboración con otros miembros de su comunidad y a través de la comunicación y el intercambio de ideas. El construccionismo también enfatiza la importancia de la perspectiva social y cultural en la construcción de la realidad. De penúltimas, nos encontramos con la cibernética de primer orden. Se refiere a que el investigador o el observador no está inmerso en la interacción, sino que está lejos y no se hace partícipe. Es como el espectador de la obra de teatro o la película. Por último, la cibernética de segundo orden se refiere a que el investigador es partícipe y hace que el sistema sea capaz de reflexionar sobre sí mismo y sobre su propia organización, donde el investigador se retroalimenta del observador y el observador del investigador. La cibernética de segundo orden se aplica en campos como la terapia familiar y la teoría de sistemas sociales. Este apartado va a ser como el Padre Nuestro de esto que se llama sistemas humanos, y es una teoría de este señor que sostiene que el desarrollo humano está influenciado por diferentes niveles de sistemas en los que el individuo interactúa. Estos niveles son el microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema y el cronosistema. El microsistema se refiere a los entornos inmediatos en los que el individuo tiene interacción directa, como la familia, la escuela y el grupo de amigos. Estos entornos tienen un impacto directo en el desarrollo del individuo, ya que son contextos en los que ocurren las interacciones más cercanas y significativas. El mesosistema se refiere a las conexiones y relaciones entre los diferentes entornos del microsistema. Por ejemplo, la relación entre la familia y la escuela o entre la escuela y el grupo de amigos. Estas conexiones pueden influir en el desarrollo del individuo, ya que las experiencias en un entorno pueden afectar y ser afectadas por las experiencias en otros entornos.
El ecosistema se refiere a los entornos externos en los que el individuo no participa directamente, pero que tiene un impacto en su desarrollo. Estos entornos pueden incluir la comunidad local, el lugar donde trabajan los padres o las políticas gubernamentales. Aunque el individuo no está directamente involucrado en estos entornos, puede tener un efecto indirecto en su desarrollo a través de las personas y las instituciones con las que interactúa. El macrosistema se refiere a las normas culturales, los valores y las creencias más amplias de la sociedad en la que el individuo vive. Estos factores culturales pueden influir en el desarrollo del individuo al establecer las expectativas y los patrones de comportamiento aceptados en esa sociedad. Finalmente, el cronosistema se refiere al aspecto temporal de los sistemas y cómo cambian a lo largo del tiempo. Esto incluye los eventos históricos, los cambios generacionales y las transiciones en la vida del individuo. El cronosistema reconoce que el desarrollo humano está influenciado por el contexto temporal en el que ocurre. Para que entiendas este punto, lo puedes ver en empresas, grupos de trabajo o hasta en tu propia familia o amigos. Un grupo centralizado se refiere a una estructura en la que todas las decisiones y el control se concentran en una autoridad central. En este tipo de grupo, las decisiones importantes se toman desde arriba y se transmiten hacia abajo, lo que significa que la autoridad y el poder están centralizados en una sola entidad o individuo. Esto puede facilitar la toma de decisiones rápidas y la implementación de políticas coherentes, pero también puede limitar la autonomía y la participación de los miembros del grupo. Un grupo descentralizado, por otro lado, implica la distribución del poder y la autoridad en diferentes niveles o unidades dentro del grupo. En este enfoque, se delega cierto nivel de autonomía y toma de decisiones a las unidades o individuos locales, lo que les permite adaptarse a las necesidades y circunstancias específicas. Esto puede fomentar la participación y la creatividad, pero también puede generar desafíos en términos de coordinación y coherencia en la toma de decisiones. Un grupo distribuido se refiere a una estructura en la que el poder y la autoridad se distribuyen ampliamente entre los miembros del grupo. En este enfoque, no hay una autoridad centralizada y las decisiones se toman de manera colaborativa y participativa. Cada miembro del grupo tiene un nivel de autonomía y responsabilidad, lo que fomenta la toma de decisiones compartida y la colaboración. Esto puede promover la diversidad de perspectivas y la creatividad, pero también puede requerir una mayor coordinación y comunicación entre los miembros del grupo. Esto es muy importante para entender sistemas humanos, ya que acá se une todo lo que antes hemos visto. Sí, lo sé, persona despachada que sigue viendo este video. Sé que es demasiado tema, pero no te preocupes. Te dejo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Más que todo con la cultura llanera. Aquí en Colombia, desde la perspectiva de la diferencia entre sociedad y comunidad, podemos entender que la cultura llanera se desarrolla en el contexto de una comunidad específica dentro de la sociedad más amplia. La comunidad llanera comparte una serie de valores, tradiciones y prácticas culturales que les otorga una identidad común y los distingue de otras comunidades en la región. La sociedad llanera, por su parte, se refiere a la interacción y la convivencia de diferentes comunidades llaneras en la región de los llanos. Desde la perspectiva general de los sistemas, podemos analizar la cultura llanera como un sistema complejo compuesto por diferentes elementos interrelacionados. La música llanera, la gastronomía, las tradiciones, las prácticas ganaderas y las festividades son algunos de los componentes que conforman este sistema cultural. Estos elementos interactúan entre sí y se
influyen mutuamente, creando un sistema cultural dinámico y en constante evolución. En relación a la lectura de Bronfenbrenner, podemos entender que la cultura llanera se desarrolla en diferentes niveles de sistemas. El microsistema incluirá aspectos como la familia, la comunidad y las interacciones sociales cercanas que influyen en la transmisión y perseveración de la cultura llanera. El mesosistema se refiere a las conexiones y relaciones entre diferentes comunidades llaneras, así como la interacción con otros grupos culturales en la región. El exosistema incluirá factores externos como las políticas gubernamentales y la economía regional, que pueden afectar a la cultura llanera. El macrosistema se refiere a los valores culturales más amplios que influyen en la cultura llanera, como la importancia de la tradición y la relación con la naturaleza. Por último, el cronosistema se refiere a los cambios y transformaciones que ocurren en la cultura llanera a lo largo del tiempo, como la influencia y la tecnología y los cambios en las dinámicas sociales y económicas. Y eso fue todo. Espero que el video te haya gustado y esperemos a ver si decides irte por el mágico camino de sistemas humanos. Gracias por su atención al que sí la puso y hasta la próxima. Les ha hablado Chis, el perro psicológico.